Se rieron de la ropa del humano sin hogar hasta que el trono reaccionó a su toque. Antes de sumergirnos en esta historia, deja un comentario rápido y dime desde dónde estás mirando. Realmente ayuda a apoyar el canal. En la reluciente metrópolis de Caloria Prime, un humano solitario deambulaba por calles llenas de seres de 100 mundos diferentes. Su ropa hecha jirones lo marca como un paria entre las estrellas. Logan Ayes no siempre había estado sin hogar. Una vez fue el capitán Logan Ayes de la flota de exploración Terran, al mando de la nave estelar Heraisen. Eso fue antes del accidente que destruyó su nave, mató a su tripulación y lo dejó varado en el espacio extraterrestre con nada más que la ropa que llevaba puesta y la culpa pesando sobre su alma. Durante 3 años, había sobrevivido en las calles de Caloria Prime, la brillante joya de la Confederación Galáctica. 3 años de escatimar comida, dormir en túneles de mantenimiento abandonados y evitar las burlas de los extraterrestres que veían a los humanos como nada más que curiosidades primitivas de un planeta atrasado que se había topado con un viaje más rápido que la luz por pura suerte en lugar de inteligencia. Hoy fue el día de la Ascensión, la fiesta más importante del calendario caldoriano. Las calles estaban llenas de juerguistas de toda la galaxia, todos convergiendo en la gran plaza, donde el antiguo trono de estrella seleccionaría al próximo soberano de Caldoria. Según la tradición, el propio trono elegiría a su próximo ocupante entre los nobles de mayor cuna del reino. Reconociendo en ellos el linaje de los emperadores caldorianos originales que habían forjado la Confederación hacía 10.000 años, Logan se abrió paso entre la multitud. Su desgastado uniforme de la flota terrestre provocaba risas burlonas y abiertas de los elegantes alienígenas que lo rodeaban. La prenda había sido una vez una fuente de orgullo, azul marino con ribetes plateados, y llevaba la insignia de la Tierra y la flota Terran. Pero ahora estaba descolorido, remendado en una docena de lugares y manchado con la evidencia de 3 duros años en las calles. Mira al humano. Una mujer navari alta y esbelta le dijo a su compañera, sin molestarse en bajar su voz melódica. ¿No tienen ropa apropiada en su mundo primitivo? Quizás sea su vestimenta formal, respondió su compañero. ¿Los rasgos cristalinos brillan con diversión? He oído que todavía utilizan telas en lugar de materiales biológicos adaptables. Logan mantuvo la cabeza gacha. Había aprendido a ignorar esos comentarios hacía años. Los extraterrestres no entendían que ese uniforme, por muy andrajoso que estuviera, representaba la última conexión con su vida anterior, con la Tierra, con todo lo que había perdido. No se desprendería de él, tal como no se cortaría su propio brazo. No había planeado asistir a la ceremonia de ascensión. Estos grandes acontecimientos no eran para personas sin hogar. Pero una extraña compulsión lo había sacado de su escondite en los túneles de mantenimiento debajo de la ciudad, arrastrándolo hacia la gran plaza como una mano invisible. No podía explicarlo, pero el sentimiento era abrumador. Él necesitaba estar allí. La gran plaza ya estaba abarrotada cuando llegó Logan. Un mar de extraterrestres vestidos con sus mejores galas llenaba el vasto espacio abierto en el corazón de la ciudad. En el otro extremo, en lo alto de una serie de plataformas ascendentes, se encontraba el legendario Trono de Estrellas. Una construcción masiva de lo que parecía ser cristal de obsidiana con incrustaciones de lo que parecían estrellas reales que centelleaban y pulsaban con luz interior. El trono era incalculablemente antiguo y anterior incluso a la fundación de la Confederación. Sus orígenes se perdieron en la historia, pero su poder fue incuestionable. Logan se encontró en el fondo de la multitud, detrás de filas de imponentes guerreros Sector y orbes flotantes de Melnik. Tendría una mala visión de la ceremonia, pero eso estaría bien. No había venido a ver. Había venido porque algo lo había llamado. La ceremonia comenzó con una procesión de las altas casas de Caldoria. 27 familias nobles, cada una afirmando descender de los emperadores fundadores originales, y cada una esperando que el trono reconociera su linaje. Y elevara a uno de sus miembros a la posición de soberano. Resplandecía con sus brillantes prendas que cambiaban de color con cada movimiento y estaban adornadas con joyas que parecían proyectar luz a su alrededor. He aquí, anunció el gran heraldo, un caldoriano con piel como bronce pulido y ojos que brillaban como rubíes, los signos de las altas casas, uno de los cuales hoy será reconocido por el trono de estrellas y elevado a la posición de soberano. La multitud rugió en señal de aprobación.
Logan observó cómo uno a uno los candidatos se acercaban al trono. Cada uno era un ejemplar de la perfección caldoriana, alto, elegante, con la piel metálica y los ojos de piedra preciosa que marcaban su especie. Cada uno se acercó con confianza, seguro de que sería el elegido. Y uno por uno, fueron rechazados. Cada candidato colocó una mano sobre la superficie de obsidiana del trono y no ocurrió nada. Ninguna reacción, ningún reconocimiento, ninguna señal de que el trono reconociera su supuesta sangre imperial. Pasaron las horas. La multitud se puso inquieta. Los 27 candidatos de las altas casas se habían acercado al trono, y todos ellos habían sido rechazados. Esto nunca había sucedido antes en los 10.000 años de historia de la Confederación. El trono rechaza las señales de las altas casas, anunció el gran heraldo, con su voz delatando su sorpresa. Según la ley antigua, ahora debemos permitir que se acerquen candidatos de las casas menores. Comenzó otra procesión, esta vez de nobles de familias menos prestigiosas. Cientos de ellos, cada uno convencido de que su conexión distante con el linaje imperial sería reconocida donde las altas casas habían fallado. Uno a uno, se acercaron al trono. Uno por uno, fueron rechazados. Al caer la noche, la multitud se había reducido considerablemente. Muchos se habían marchado para sumarse a otras festividades en la ciudad. Aburrido de la interminable procesión de candidatos fracasados, Logan se quedó, aunque no podía decir por qué. La extraña compulsión que lo había atraído a la plaza solo se había hecho más fuerte a medida que avanzaba el día. El trono rechaza a las casas menores, anunció el gran heraldo, con la voz ahora teñida de miedo. Según las leyes más antiguas, a partir de ahora debemos permitir que cualquier ciudadano de la Confederación se acerque. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud restante. Esto nunca había sucedido en la historia registrada. El trono siempre había elegido a alguien de las altas casas. Ocasionalmente, en épocas de grandes cambios, había seleccionado entre las casas menores. Pero abrir la selección a los ciudadanos comunes fue algo sin precedentes. Se formó una nueva línea formada por caldoranos de todos los ámbitos de la vida, comerciantes, artistas, eruditos y soldados. Cada uno se acercó al trono con reverencia y esperanza. Cada uno fue rechazado. Se acercaba la medianoche. La gran plaza estaba ahora casi vacía, con solo unos pocos cientos de espectadores de los cientos de miles que se habían reunido al comienzo del día. La lista de candidatos se había reducido a solo unos pocos. El trono rechaza a todos los ciudadanos caldorianos, anunció el gran heraldo, con la voz quebrada por el estrés. Según las leyes más antiguas y sagradas, ahora debemos permitir que cualquier ser sensible presente se acerque. Este anuncio provocó revuelo entre los espectadores restantes. Que los no calorianos se acercaran al trono era impensable. Sin embargo, la ley era clara y la situación era desesperada. Sin un soberano elegido por el trono, la Confederación se enfrentaría a una crisis constitucional como ninguna otra en su historia. Se formó una nueva línea, aún más corta. Navari, Héctor, Melnix y representantes de una docena de otras especies se acercaron al trono. Cada uno fue rechazado. La multitud se hizo más pequeña. La noche se hizo más tarde y el trono seguía vacante. Logan sintió que la extraña atracción se hacía casi insoportable. Antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, se encontró caminando hacia adelante, uniéndose a la ahora muy corta fila de candidatos. Los extraterrestres restantes lo miraron con expresiones que iban desde la diversión hasta el disgusto. Un humano acercándose al trono de estrellas. Fue ridículo. Mira su ropa, susurró alguien en voz alta. ¿Eso se supone que es un uniforme? Humanos, dijo otra voz con desdén. Creen que porque les permitimos entrar a la Confederación son nuestros iguales. El hedor por sí solo debería descalificarlo, añadió una tercera voz. Logan los ignoró a todos, con la mirada fija en el trono. A medida que la fila avanzaba, las risas y los susurros se hicieron más fuertes. Para cuando llegó al siguiente, una pequeña multitud se había reunido específicamente para ver cómo el presuntuoso humano era rechazado por el trono. Siguiente candidato, gritó el gran heraldo con voz cansada tras el largo día.
Logan dio un paso al frente. La risa se intensificó cuando los alienígenas reunidos observaron su uniforme remendado y descolorido, sus botas gastadas, su cabello y barba descuidados. Oyó a alguien emitir un sonido espantoso, presumiblemente en respuesta a su olor humano. Se acercó lentamente al trono, sintiendo el peso de cientos de ojos burlones sobre él. El cristal de obsidiana se alzaba ante él, las estrellas incrustadas centellaban como verdaderos cuerpos celestes atrapados en el material negro. Extendió la mano, sin esperar nada. En el momento en que sus dedos tocaron la lisa superficie del trono, todo cambió. Las estrellas incrustadas brillaron repentinamente con más intensidad, pasando de destellos lejanos a brillantes puntos de luz que iluminaban toda la plaza. El cristal de obsidiana pareció cobrar vida, latiendo con energía que fluía hacia Logan a través de las yemas de sus dedos. Sintió una oleada de poder como nunca antes había experimentado, llenándolo desde dentro, reescribiendo su ser a un nivel fundamental. La risa cesó. La plaza quedó en silencio, salvo por jadeos de asombro e incredulidad. «Imposible», susurró alguien. «Un humano», dijo otra voz horrorizada. Logan intentó apartar la mano, pero no pudo. El trono lo sujetaba con fuerza, la energía seguía fluyendo hacia él. Sintió que el conocimiento inundaba su mente. La historia de Caloría, los secretos de la Confederación, el verdadero origen del mismísimo trono de las estrellas. Recuerdos que no eran suyos, pero que de repente lo eran. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, se detuvo. Logan descubrió que podía moverse de nuevo. Se apartó del trono, sintiéndose a la vez exhausto y con energía. El gran heraldo se acercó, con sus ojos rubí abiertos por la sorpresa. Cayó de rodillas ante Logan. «El trono ha elegido», anunció, y su voz resonó por la silenciosa plaza. «Todos saluden a Logan Ayes, soberano de Caloría, emperador de la Confederación, elegido de las estrellas». Por un instante, nadie se movió. Nadie habló. Luego, lentamente, uno a uno, los alienígenas de la plaza se arrodillaron ante el humano sin hogar con su uniforme andrajoso. La mente de Logan dio vueltas. Esto no podía estar pasando. Él no era nadie. Un capitán de nave espacial fracasado. Un vagabundo sin hogar. ¿Por qué el trono lo elegiría a él? ¿Qué significaba? Como una respuesta a sus preguntas no formuladas, el conocimiento brotó de los recuerdos que el trono había implantado. El trono de estrellas no había sido creado por los caldoranos en absoluto. Era mucho, mucho más antiguo, creado por seres que habían desaparecido de la galaxia mucho antes del surgimiento de la primera civilización caloriana. Seres que habían sentado las estrellas con el potencial de la vida, que habían guiado la evolución a través de miles de mundos. Seres que se parecían notablemente a los humanos. El verdadero propósito del trono no era perpetuar el gobierno de las casas nobles calorianas, pero identificar a esos raros individuos que portaban los marcadores genéticos de los precursores, la antigua raza que creó el trono y luego desapareció. Durante 10.000 años, suficientes nobles caldorianos habían portado trazas de ADN precursor como para que el sistema funcionara como se esperaba. Pero ahora, con la aparición de humanos en la galaxia, humanos que no solo eran descendientes lejanos de los precursores, sino sus herederos genéticos directos, el trono había encontrado lo que había estado esperando todo este tiempo. «No lo entiendo», dijo Logan, con una voz que le sonaba extraña. «¿Por qué yo? Hay miles de millones de humanos». El gran heraldo, aún arrodillado, lo miró. «El trono no se equivoca, soberano. Si te ha elegido, entonces solo tú eres digno». Logan bajó la mirada hacia su uniforme andrajoso, causa de tantas burlas hacía apenas unos momentos. Ahora, nadie reía. Ahora, lo miraban con asombro y miedo. Pensó en su nave perdida, su tripulación muerta, la culpa que había cargado durante 3 largos años. ¿Todo esto lo había conducido a este momento? ¿Algo? Un destino mayor lo había guiado desde el principio. «Levántate», le dijo al gran heraldo, sorprendido por la autoridad en su voz.
Tenemos mucho que discutir. Mientras el heraldo se ponía de pie, Logan se giró para encarar a la multitud. Los alienígenas que se habían burlado de él ahora lo miraban con reverencia. El trono de estrellas latía tras él, reconociendo a su soberano elegido. Logan Ayes, otrora capitán de la flota terrana, otrora vagabundo sin hogar en las calles de Caldoria Prime, ahora soberano del mayor imperio de la galaxia, se enderezó su uniforme andrajoso y enfrentó su nuevo destino. Y en lo profundo de la memoria colectiva del pueblo caldoriano, una antigua profecía se agitó. Cuando los vagabundos estelares regresen, el trono conocerá a sus amos una vez más, y una nueva era amanecerá para todos los pueblos de la galaxia. Los caldoranos siempre habían asumido que los vagabundos estelares se referían a sus propios ancestros. Nunca imaginaron que pudiera referirse a una especie completamente diferente, una que apenas había dado sus primeros pasos en la comunidad interestelar. Nunca imaginaron que pudiera referirse a humanos. Ahora se enfrentaban a un soberano humano con un uniforme andrajoso que había sido objeto de burla apenas unas horas antes. Ahora todo lo que creían saber sobre su lugar en la galaxia estaba a punto de cambiar. Logan respiró hondo. Su primer acto como soberano marcaría la pauta de todo su reinado. Los caldoranos esperaban que fuera vengativo, que castigara a quienes se habían burlado de él. Eso era lo que haría un soberano caldoriano. Pero él no era caldoriano. Era humano. Y los humanos, a pesar de todos sus defectos, comprendían algo que los caldoranos habían olvidado durante sus 10.000 años de poder. Empatía. Hablo ahora como su soberano, dijo Logan, su voz resonando por toda la plaza. No como un humano para los caldoranos, sino como un ciudadano de la galaxia, para sus conciudadanos. A las estrellas no les importa de qué especie somos. El vacío no distingue entre nuestros mundos de origen. Todos somos viajeros en el mismo viaje cósmico. Y hoy ese viaje nos ha llevado a una encrucijada. Señaló su uniforme andrajoso. ¿Te reíste de estos? Ropa, y no los culpo. Está desgastada y sucia. Pero representa algo que nunca abandonaré: deber, honor y sacrificio. Usé este uniforme cuando comandaba una nave espacial. Lo usé cuando perdí esa nave y a mi tripulación. Seguí usándolo durante 3 años en sus calles porque me recordaba quién era y lo que había perdido. Logan hizo una pausa, al ver el impacto de sus palabras en los rostros que tenía ante él. Ahora me presento ante ustedes como su soberano, todavía con este uniforme. No porque no tenga nada más, sino porque lo elijo. Porque representa la verdad que traeré a la Confederación. Que las apariencias engañan. Que el valor viene de dentro. Y que el destino nos encuentra a todos, sin importar cuán lejos caigamos. Mientras Logan continuaba su discurso, sintió el peso de 10.000 años de historia sobre sus hombros. Pero también sintió algo más. La posibilidad de un nuevo comienzo, no solo para él, sino para los humanos y los caldoranos por igual, y para todos los pueblos de la Confederación. El trono latía tras él, sus estrellas, brillando con aprobación. La larga noche de la ascensión estaba terminando. Un nuevo día estaba a punto de amanecer para la galaxia, y comenzaría con un humano con un uniforme andrajoso sentado en el trono de estrellas. Los días posteriores a la ascensión de Logan fueron un torbellino de actividad. El personal del palacio, inicialmente horrorizado por servir a un soberano humano, descubrió rápidamente que Logan no se parecía a ningún gobernante en la historia caldoriana. Rechazó los opulentos aposentos tradicionalmente asignados al soberano, eligiendo en su lugar una modesta suite que le recordaba a los aposentos de su capitán a bordo del Geraisen. Rechazó las elaboradas vestimentas ceremoniales, y continuó usando su uniforme andrajoso hasta que el sastre real finalmente lo convenció de aceptar uno nuevo hecho según las especificaciones exactas de las regulaciones de la flota terrestre. Si debo ser soberano, le dijo Logan al desconcertado gran chambelán. Seré uno que recuerde de dónde vino. Las altas casas estaban convulsas. Algunos aceptaron la elección del trono con resignación filosófica. Otros conspiraban en la sombra, susurrando que el trono había sido manipulado,
que era imposible para un humano ser el verdadero soberano. ¿Cómo podía el linaje divino de los antiguos emperadores correr por las venas de una especie de un planeta remoto en los confines de la galaxia? Logan era consciente de los rumores que decían que el trono le había otorgado algo más que simple autoridad. Le había otorgado conocimiento, fragmentos de recuerdos que se remontaban a milenios, perspectivas sobre la compleja red de la política caldoriana y una comprensión de las amenazas tanto dentro como fuera de las fronteras de la Confederación. Una semana después de su ascenso, Logan convocó una reunión del Alto Consejo, los representantes de las 27 altas casas. Se reunieron en la antigua Cámara del Consejo, una vasta sala circular con el trono de estrellas en el centro, elevado sobre un dais. Los consejeros ocuparon sus lugares en círculos concéntricos alrededor del trono, con sus ojos de gema brillando con una hostilidad apenas disimulada. Logan entró sin ceremonias, vestido con su nuevo uniforme, un azul marino inmaculado con ribetes plateados, que ostentaba tanto la insignia de la tierra como un nuevo símbolo que lo marcaba como soberano de Caloría. Caminó directamente al trono y se sentó, sintiendo la ya familiar oleada de energía cuando las estrellas incrustadas lo reconocieron. Consejeros de Caldoria, comenzó, su voz se oía con facilidad en la perfecta acústica de la cámara. Los he convocado aquí para aclarar las dudas que sé que muchos albergan. Se preguntan cómo un humano pudo ser elegido por el trono estelar. Se preguntan qué significa esto para la Confederación y para sus propias posiciones de poder. Murmullos resonaron en la asamblea. Logan había declarado abiertamente lo que la mayoría de los soberanos habrían abordado mediante sutiles maniobras políticas. No era el estilo caldoriano. Primero, continuó Logan, les diré lo que el trono me ha revelado. Los seres a los que llaman los antiguos emperadores, los fundadores de su civilización, no eran caldorianos en absoluto. Eran precursores, una especie que sembró la vida en esta galaxia y luego desapareció. El trono fue creado por ellos, no por sus antepasados, y su propósito siempre ha sido identificar a quienes portan el legado genético precursor. Los murmullos se hicieron más fuertes. Algunos consejeros se levantaron de sus asientos en señal de protesta. «Blasfemias», gritó el consejero. Xerox de la casa Meritobal, con sus ojos rubí brillando de ira. Los emperadores divinos eran caldorianos. Esto está registrado en nuestros textos más sagrados. Logan mantuvo la calma. Sus textos sagrados fueron escritos por quienes vinieron después, quienes malinterpretaron u ocultaron deliberadamente la verdad. El trono no miente, consejero, y el trono tiene más que mostrarnos. Apoyó la mano en el reposabrazos del trono. Inmediatamente, las estrellas incrustadas en el cristal de obsidiana cobraron vida, proyectando una imagen tridimensional que llenó el centro de la cámara. Los consejeros guardaron silencio, contemplando con asombro un espectáculo que ningún ser vivo había presenciado en 10.000 años. La proyección mostraba seres altos y bípedos que se parecían notablemente a los humanos, aunque con sutiles diferencias, cráneos ligeramente más grandes, ojos que brillaban con luz interior, piel que parecía brillar con una cualidad iridiscente. Vestían vestimentas que parecían estar hechas de la misma luz y se movían con una gracia que sugería una completa armonía con su entorno. Los precursores, dijo Logan. Suavemente. Los verdaderos creadores del trono estelar, los cedros de la vida, los constructores de la red de portales hiperespaciales que descubriste y reclamaste como tuyos. No solo crearon tecnología, sino especies, guiando la evolución en 1000 mundos. La proyección cambió, mostrando a los precursores interactuando con versiones primitivas de docenas de especies ahora representadas en la Confederación. Los primeros caldoranos con su piel metálica descolorida hasta un bronce primitivo. Los protones Navari sin su característica gracia esbelta. Los Nentector sin su imponente estatura. Y entonces Logan continuó, nos crearon a los humanos, no como un experimento más, sino como sus herederos, por razones que el trono no ha revelado por completo. Sabían que se enfrentaban a la extinción. Vertieron la esencia de lo que eran en una creación final. Una especie que se parecía a ellos,
Pensaba como ellos y llevaba su legado genético de forma más pura que cualquier otra. La proyección cambió nuevamente, mostrando precursores reunidos alrededor de charcos de energía arremolinada de los cuales emergieron humanos tempranos reconocibles. Pero algo salió mal, dijo Logan. Ocurrió alguna catástrofe. Guerra, enfermedad o algún evento cósmico fuera de su control. Los precursores desaparecieron antes de que su plan pudiera completarse. La humanidad fue abandonada a su suerte y se desarrolló aislada en la Tierra, sin la guía prevista. Y los caldoranos, que ya habían logrado volar espacialmente, encontraron la tecnología abandonada de los precursores y construyeron un imperio sobre ella. La proyección se desvaneció, dejando a la sala del consejo en un silencio atónito. Logan miró a los consejeros reunidos y vio conmoción, incredulidad y, en algunos casos, un comienzo de comprensión. Por eso el trono me eligió, dijo. No porque sea especial entre los humanos, sino porque soy humano. Somos los descendientes directos de aquellos a quienes adorabais como emperadores divinos. Somos los herederos que ellos crearon para continuar su legado. La consejera de la casa Sepim, uno de los miembros más antiguos y respetados del Alto Consejo, se levantó lentamente de su asiento. Su piel era del dorado intenso de la edad avanzada, sus ojos del raro color de los diamantes blancos. Si lo que dices es verdad, soberano, dijo con voz ligeramente temblorosa, entonces, ¿por qué el trono nunca ha elegido a un humano antes? ¿Por qué ahora, después de 10.000 años? Logan asintió, reconociendo la validez de su pregunta. Porque hasta hace poco, ningún humano había tocado el trono. Éramos desconocidos para la Confederación hasta hace 40 años, aislados en nuestro único mundo, inconscientes de la gran galaxia. El trono ha estado esperando todo este tiempo a que alguno de nosotros encuentre el camino hasta aquí. Otro consejero se puso de pie, con los ojos esmeralda de la casa Terrell, y debemos creer que su presencia aquí en esta ceremonia de ascensión en particular fue mera coincidencia. Ese destino guió a un ser humano sin hogar a estar exactamente en el lugar correcto en el momento correcto. Logan sonrió. No es casualidad, consejero. No es el destino. El trono mismo me llamó. Sentí su atracción desde el otro lado de la ciudad, atrayéndome hacia la gran plaza. No tenía idea de por qué hasta que lo toqué y el conocimiento me inundó. La sala del consejo estalló en voces, algunas exigiendo pruebas, otras pidiendo pruebas tradicionales de soberanía. Otros más proclamaron que la situación en su conjunto no tenía precedentes y requería una cuidadosa consideración. Logan los dejó discutir, observando cómo las facciones se formaban y se disolvían y las alianzas cambiaban ante sus ojos. El trono le había proporcionado una visión de la política caldoriana. Pero estaba empezando a darse cuenta de que la intuición no era suficiente. Necesitaba aliados. Su mirada se posó en la consejera, que lo observaba pensativa mientras sus colegas discutían a su alrededor. Sus miradas se cruzaron y ella asintió levemente. Era apenas perceptible, pero Logan entendió su significado. La casa más antigua y respetada de la Confederación ofrecía, si no apoyo, al menos una mente abierta. Fue un comienzo. El debate podría haber continuado durante horas si no hubiera sido por la llegada de un visitante inesperado. Las enormes puertas de la Cámara del Consejo se abrieron y entró una figura que hizo que todos los consejeros guardaran silencio. Ella era humana, vestida con el impecable uniforme gris del cuerpo diplomático terrestre. Su cabello rubio estaba recogido en un moño severo, su postura era militarmente recta y sus ojos azules escaneaban la cámara con fría evaluación. Logan la reconoció inmediatamente. Embajadora Emily Parker, jefa diplomática de la Tierra ante la Confederación. El embajador Parker, dijo Logan, levantándose del trono. Esto es inesperado. Emily se acercó al trono, deteniéndose a una distancia respetuosa. Capitán Hayes, dijo, usando su rango anterior en lugar de su nuevo título. La situación es inesperada para todos nosotros. Se volvió para dirigirse al consejo. Honorables representantes de Caldoria, traigo saludos desde la Tierra.
Nos ha llegado la noticia de estos acontecimientos y me han enviado a evaluar la situación. Su cuidadosa redacción dejó en claro que la Tierra estaba tan confundida por la ascensión de Logan como los propios Kaldorans. Logan no estaba sorprendido. El gobierno terrestre estaría luchando por comprender las implicaciones de que uno de sus ciudadanos fuera repentinamente elevado a gobernante de la entidad política más poderosa del espacio conocido. El embajador consejero Zerg dijo que su tono era apenas civilizado. Este es un asunto interno de Kaldor. La presencia de diplomáticos terrestres no es obligatoria ni bienvenida. La expresión de Emily no cambió. Con todo respeto, consejero, cuando un ciudadano de la Tierra se convierte en soberano de la Confederación, deja de ser un asunto puramente interno. La Tierra está preocupada por el bienestar y el estado del Capitán Hayes. El ex Capitán Hayes es ahora soberano de Caloría. El Gran Heraldo anunció desde su posición cerca de las puertas. Su ciudadanía, su rango anterior y sus lealtades ahora están subordinadas a su papel como elegido del trono de estrellas. Logan vio el sutil endurecimiento de la mandíbula de Emily. Ella había venido esperando sacarlo, traerlo a casa, a la Tierra, donde los científicos y políticos podrían interrogarlo y determinar cómo aprovechar este desarrollo inesperado. Ella no esperaba que él ya hubiera aceptado su nuevo rol. El embajador Parker Logan dijo, el Consejo y yo estábamos discutiendo las implicaciones de mi elección por el trono. Quizás le interese unirse a nosotros. La perspectiva de la Tierra sería valiosa. Era una oferta diplomática que ni Emily ni el Consejo podían rechazar fácilmente. La embajadora inclinó la cabeza en señal de aceptación y se sentó cerca del trono mientras los consejeros volvían a sentarse a regañadientes. La discusión que siguió fue tensa pero productiva. Logan la dirigió cuidadosamente, utilizando el conocimiento impartido por el trono para navegar por las complejas corrientes de la política kaldoriana, a la vez que abordaba las preocupaciones de la Tierra expresadas por el embajador Parker. Al final de la sesión, se habían establecido varios puntos. La posición de Logan como soberano era legítima según las leyes más antiguas de la Confederación. La Tierra recibiría un estatus superior dentro de la Confederación en reconocimiento a la recién descubierta conexión de la humanidad con los precursores, y se establecería una comisión científica humana caloriana conjunta para estudiar el trono de las estrellas y otros artefactos precursores en todo el espacio de la Confederación. Al concluir la sesión del Consejo, Logan convocó al embajador Parker a una audiencia privada en una pequeña cámara adyacente al trono. Habitación. Al cerrarse las puertas tras ellos, la fachada diplomática de Emily se quebró. «Logan, ¿qué demonios está pasando?», preguntó. «Un minuto te registran oficialmente como desaparecido, dado por muerto tras el desastre de Geraisen, y al siguiente eres el gobernante de la Confederación. ¿Tienes alguna idea del tipo de caos que esto ha causado en casa?». Logan suspiró de repente sintiendo el peso de todo lo que había sucedido. «Emily, llevo 3 años viviendo en las calles de esta ciudad. No tenía forma de comunicarme con la Tierra, no había forma de volver a casa. Todos aquellos con quienes serví en el horizonte estaban muertos. Yo simplemente estaba sobreviviendo». La expresión de Emily se suavizó ligeramente. «También pensábamos que estabas muerto. Los equipos de búsqueda encontraron escombros, pero ningún superviviente. ¿Qué pasó ahí afuera, Logan?». El recuerdo de ese día regresó a mi mente. La anomalía espacial inesperada, el fallo en cascada en los sistemas de la nave, la orden de evacuación desesperada que llegó demasiado tarde para la mayoría de su tripulación. Logan había llegado a una cápsula de escape, pero la anomalía la había desviado mucho de su curso. Para cuando se estrellara en una remota luna kaldoriana, la búsqueda ya habría continuado. «Esa es una historia para otro momento», dijo. «Ahora mismo debemos centrarnos en lo que ocurrirá a continuación. El trono me eligió por una razón, Emily. No se trata solo de que los humanos sean descendientes de los precursores. Algo viene. Algo para lo que el trono quiere que me prepare». Emily frunció el ceño. «¿A qué te refieres con que viene algo?». Logan dudó. El trono había implantado fragmentos de conocimiento,
Impresiones más que visiones claras. No lo sé con exactitud, pero los precursores no desaparecieron. Estaban huyendo de algo o preparándose para algo. Y fuera lo que fuese, crearon a los humanos específicamente para enfrentarlo cuando llegara. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. ¿Y crees que va a venir ahora? Después de todo este tiempo, creo que el trono no habría elegido a un humano si no fuera así. Dijo Logan. Los calorianos han gobernado durante 10.000 años, construyendo la Confederación y extendiéndose por toda la galaxia, pero han sido complacientes, se han centrado en la política interna y en mantener su posición en la cima de la jerarquía interestelar. No están preparados para una amenaza externa. ¿Y los humanos lo somos?, preguntó Emily escépticamente. Logan sonrió. Somos adaptables. Pensamos diferente en los 40 años transcurridos desde que nos unimos a la Confederación, ya hemos desafiado suposiciones que las especies más antiguas dan por sentadas. Vemos soluciones donde ellos solo ven problemas. Y lo más importante es que entendemos algo que han olvidado. ¿Qué es eso? Esa fuerza viene de la unidad, no de la jerarquía. Logan dijo, la Confederación es poderosa, pero está fragmentada. Cada especie vela por sus propios intereses primero. La Tierra es diferente. Aprendimos hace siglos que somos más fuertes juntos que separados. Esa es la perspectiva que puedo aportar como soberana. Emily lo estudió. Su formación diplomática le permitía ocultar lo que estuviera pensando. El gobierno terrano querrá garantías. Logan asegura que sigues actuando en beneficio de la Tierra. Logan negó con la cabeza. Ya no actúo en beneficio de la Tierra, Emily. Tampoco actúo en beneficio de Caloría. Actúo en beneficio de toda la vida sensible de esta galaxia porque, si lo que percibo desde el trono es correcto, muy pronto nos necesitaremos. Antes de que Emily pudiera responder, se produjo una conmoción fuera de la cámara. Las puertas se abrieron de golpe y varios guardias caldorianos entraron corriendo, liderados por el Gran Heraldo. Soberana, dijo el heraldo, con su rubí, los ojos abiertos de par en par por la alarma. Hemos recibido una transmisión de emergencia del perímetro de defensa exterior. Naves desconocidas han aparecido en el borde del sistema. No coinciden con ninguna configuración conocida y no responden a las llamadas. Logan sintió un escalofrío. Intercambió una rápida mirada con Emily, cuya compostura profesional había dado paso a la preocupación. ¿Cuántas naves?, preguntó Logan. Cientos, soberano, respondió el heraldo. Posiblemente miles. Aparecieron simultáneamente en múltiples puntos alrededor del sistema. Logan se puso de pie. El trono lo había sabido. Lo había elegido justo en el momento oportuno. Convoque al Alto Consejo, ordenó, y contacte a los comandantes de todas las naves militares del sistema. Quiero una postura defensiva completa, pero ninguna acción ofensiva sin mi orden directa. Mientras el heraldo se apresuraba a obedecer, Logan se volvió hacia Emily. Parece que estamos a punto de descubrir qué estaban preparando los precursores. Embajador, creo que la Tierra querrá ser parte de esta conversación. Emily asintió y su formación diplomática volvió a imponerse. Me pondré en contacto con el mando de la flota Terran inmediatamente. Si existe una amenaza para Caloría, existe una amenaza para todos los mundos de la Confederación, incluida la Tierra. Logan salió de la cámara, dirigiéndose a la Cámara del Consejo, donde pronto se dirigiría a los representantes de la civilización más poderosa del espacio conocido. Detrás de él, el trono de estrellas latía con una urgencia que no había visto antes. Sus estrellas incrustadas brillan como faros en la noche. El tiempo de preparación había terminado. Cualquiera que fuera lo que los precursores habían temido, cualquier cosa que habían creado para que la humanidad la enfrentara, había llegado, y Logan Hayes, una vez un vagabundo sin hogar con ropas andrajosas, ahora soberano de la Confederación, lideraría la respuesta. Las siguientes 6 horas fueron las más intensas de la vida de Logan. Más aún que la destrucción del horizonte o su inesperada ascensión al trono, las naves desconocidas, los nacidos del vacío,
como ahora los llamaba el Consejo, habían tomado posición alrededor del sistema caldoriano, pero no habían avanzado más. Su diseño no se parecía a nada registrado en la Confederación. Estructuras cristalinas masivas que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla, lo que les daba una apariencia sombría, casi inmaterial contra el telón de fondo del espacio. Todos los intentos de comunicación habían fracasado. El Voiborn ignoró todos los protocolos y frecuencias estándar. Simplemente esperaron, una armada silenciosa rodeando uno de los sistemas más fuertemente defendidos de la galaxia. El Alto Consejo estaba en sesión de emergencia permanente con representantes de todas las especies de la Confederación presentes, incluida una delegación de la Tierra reunida apresuradamente. Los asesores militares proporcionaron actualizaciones constantes a medida que más barcos de la Confederación llegaban en respuesta al pedido de ayuda de Caldora. «Están probando nuestras defensas», dijo el general Tar de la flota caldoriana, señalando una pantalla holográfica que mostraba las posiciones de las naves Voidorn, buscando debilidades. «O nos están conteniendo», sugirió el almirante Pierce de la delegación Terran, manteniéndonos embotellados mientras ellos avanzan hacia otros objetivos. Logan estudió la pantalla, sintiendo el conocimiento del trono agitándose en su mente. «Ninguno», dijo con repentina seguridad. «Están esperando». «¿Esperando qué? ¿Soberano?», preguntó el consejero. «Para que cometamos un error», respondió Logan. «Los precursores se enfrentaron a estos seres antes. No libraron una guerra convencional. No pudieron. El vacío no piensa como nosotros. No valoran lo que nosotros valoramos. Son pacientes más allá de nuestra comprensión». Un silencio cayó sobre la cámara del consejo cuando las palabras de Logan se asimilaron. Por primera vez, muchos de los consejeros estaban empezando a aceptar verdaderamente que este humano podría poseer un conocimiento más allá del suyo. Los precursores crearon a la humanidad para contrarrestarlos, continuó Logan. No porque seamos más fuertes o más inteligentes, sino porque pensamos diferente. Somos impredecibles. Damos saltos intuitivos que desafían la lógica. Asumimos riesgos que ninguna especie racional consideraría. El almirante Pierce asintió lentamente. Todas las especies con las que nos hemos topado desde que nos unimos a la Confederación lo han comentado. Encuentran nuestros procesos de toma de decisiones desconcertantes. Precisamente, dijo Logan, y esa es nuestra ventaja. Los Voiborn esperan que sigamos patrones predecibles de respuesta para comportarnos como los caldoranos y otras especies de la Confederación lo han hecho durante 10.000 años. Cautela, diplomacia y respuestas militares mesuradas. Se volvió hacia la delegación terrestre. Almirante Pierce, ¿qué haría la Tierra si se enfrentara a esta situación sin las restricciones de los protocolos de la Confederación? El almirante lo consideró por un momento. Golpearlos con fuerza en su punto más débil, crear el caos, obligarlos a revelar sus capacidades sin darles más opción que usarlas. Varios consejeros caldorianos se quedaron boquiabiertos ante la sugerencia, pero Logan asintió. Exactamente. Los nacidos del vacío esperan una postura defensiva. Esperarán hasta que hayan mapeado cada aspecto de nuestra estrategia antes de actuar. Necesitamos interrumpir ese plan. Se volvió hacia la pantalla holográfica y comenzó a esbozar una estrategia que combinaba la imprevisibilidad terrestre con la precisión caloriana y las capacidades únicas de una docena de otras especies de la Confederación. Era poco ortodoxa, incluso imprudente para los estándares caldorianos. Pero como Logan habló, e incluso los consejeros más escépticos asintieron. Por eso el trono había elegido a un humano. Por eso los precursores habían creado a la humanidad para momentos exactamente como este. 3 días después, las flotas combinadas de la Confederación lanzaron su ataque. Era algo nunca visto en la galaxia en 10.000 años. No se trataba de un asalto coordinado siguiendo la doctrina militar establecida, sino de una serie caótica y aparentemente aleatoria de ataques guiados por la intuición humana y respaldados por el poder tecnológico de una docena de civilizaciones avanzadas. Logan dirigió la operación desde el centro de mando del soberano.
Con el almirante Pierce y el general Tar a su lado, observaron cómo las naves terranas realizaban maniobras que los teóricos militares caldorianos habían considerado imposibles. Mientras las naves caldorianas proporcionaban fuego de cobertura con una precisión inimaginable para los artilleros humanos, las naves furtivas Navari se deslizaban a través de las líneas de vacío, recopilando información que los cruceros de batalla Héctor inmediatamente utilizaron de forma devastadora. Los nacidos del vacío, enfrentados a un enemigo que desafiaba toda predicción, se vieron obligados a revelar sus capacidades. Sus naves de cristalina resultaron ser organismos vivos, capaces de adaptarse al daño, pero vulnerables a ciertas frecuencias de energía que el conocimiento precursor en la mente de Logan había identificado. La batalla se prolongó durante semanas, extendiéndose desde el sistema caldoriano a una docena más. A medida que llegaban más naves del vacío y más flotas de la Confederación se unían a la lucha, Logan lo coordinó todo desde Caloría Prime, recurriendo al conocimiento del trono y a su propia intuición humana para mantenerse un paso por delante de un enemigo que casi había destruido a los propios precursores. Y finalmente, tras un mes de conflicto implacable, la situación cambió. Los nacidos del vacío, incapaces de adaptarse a las impredecibles estrategias que Logan empleó, comenzaron a retirarse. Sus pérdidas aumentaron a medida que las fuerzas de la Confederación aprovechaban su ventaja, aplicando las lecciones aprendidas en las primeras batallas con efectos devastadores. 2 meses después de su primera aparición, la última nave del vacío desapareció del espacio de la Confederación, obligada a regresar a la oscura región de la galaxia de la que había surgido. La victoria tuvo un coste. Miles de naves destruidas, millones de vidas perdidas en docenas de mundos. Pero la Confederación había sobrevivido. Tras el desastre, cuando la galaxia comenzó el largo proceso de reconstrucción, la posición de Logan como soberano dejó de ser cuestionada. Las altas casas de Caloría, antaño tan reacias a un gobernante humano, ahora competían por su favor. Las demás especies de la Confederación, viendo cómo la imprevisibilidad humana las había salvado a todas, buscaron vínculos más estrechos con la Tierra. Y Logan Ayes, antaño un vagabundo sin hogar con ropas andrajosas, se convirtió en el arquitecto de una nueva era, una en la que humanos, caldoranos y todos los pueblos de la Confederación afrontarían el futuro juntos, combinando sus fortalezas y compensando las debilidades de los demás. En el primer aniversario de su ascensión, Logan se presentó una vez más ante el trono de estrellas. Ahora vestía el uniforme del soberano, pero aún estaba diseñado para evocar su antiguo uniforme de la flota terrana, un recordatorio de su origen y del viaje que lo había traído hasta aquí. Se rieron de mi ropa, dijo en voz baja a la cámara vacía hasta que el trono reaccionó a mi tacto. Y ahora todos entendemos por qué. Las estrellas incrustadas en el trono centelleó en respuesta, como si reconociera la verdad de sus palabras. Los precursores habían planeado bien, creando en la humanidad la contraparte perfecta de la especie lógica y ordenada que dominaba la galaxia. Juntos habían enfrentado la amenaza que los precursores habían previsto. Juntos enfrentarían lo que viniera después. Logan Ayes, soberano de Caloría, emperador de la Confederación, elegido de las estrellas, posó su mano sobre el trono una vez más y sintió su antiguo poder fluir a través de él. El futuro era incierto, pero por primera vez en 10.000 años, la galaxia estaba verdaderamente unida, y él sabía que eso valía más que todas las ropas finas y los grandes títulos del universo. Y ese fue el final de la historia. Si has escuchado hasta aquí, no olvides dejar tu opinión sobre la historia en los comentarios, ya sea positiva o negativa. Tus comentarios nos ayudan a mejorar. Además, dale a me gusta y suscríbete al canal para ver más historias como esta. Y aquí en pantalla dejaré otro video que seguro te gustará. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.